Hola, hoy vamos a hablar de dos interesantes conceptos, centrales para el análisis de la realidad. Hablamos, por un lado, del modo de Estado y, por otro, del sistema de gobierno. Este último, a su vez, subdividido en forma y régimen de gobierno. Con este pequeño preámbulo les invito a continuar con el análisis de este interesante punto. Para efectos didácticos, emplearemos esta figura, que nos recuerda a la de un reloj de arena, ¿verdad? En cuya parte superior inscribiremos al modo de Estado, que es una noción que se ocupa de estudiar la vinculación, las maneras de interacción que se suscitan entre los elementos fundamentales existentes en las sociedades. Me refiero en primer término a la población, con todo lo que ello implica. Seguidamente al territorio, como el receptáculo material donde los procesos sociales se originan y desarrollan. Y finalmente al poder que emerge como una consecuencia necesaria ante la necesidad imperiosa de dirección, ante la necesidad de gobierno. Caso contrario, podrían enfrentarse procesos caóticos o anárquicos. Esto se regula generalmente en las primeras partes de las constituciones estatales. En el caso boliviano, más concretamente en su artículo primero. Concentrándonos en uno de estos elementos, más concretamente el poder, emerge el concepto de sistema de gobierno, que no hace más que analizar las formas en las que los instrumentos de poder se formalizan y estructuran un verdadero sistema, que contempla, en primer término, una forma de gobierno, es decir, la manera en la que el poder público, la autoridad pública, se genera. Felizmente a día de hoy, mediante procesos de asignación o delegación de carácter democrático. Se entiende que el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Eso dicta el principio de soberanía popular. Sin embargo, el poder así entendido resulta ser bastante ineficiente para la gestión de los asuntos públicos cotidianos. Es por ello que se materializa en poder público, en autoridad pública, se condensa, se concentra. De eso es precisamente de lo que se ocupa la forma de gobierno. En cuanto a su clasificación, tenemos formas de gobierno de carácter monárquico, en las que el poder radica en una sola persona, la figura del monarca, del rey u otra autoridad análoga, que recibe la potestad de gobierno no por mérito propio ni por voluntad popular, sino más bien por cadenas de sucesión hereditaria, con un eslabón de inicio probablemente en la guerra, probablemente vinculado a la deidad, etc. La aristocracia, que opera más o menos de formas similares, pero que señala que la facultad de gobierno de las sociedades se concentra en un conjunto reducido de personas. Finalmente, la democracia, como la conocemos hoy, y más propiamente vinculada al concepto de poliarquía, que es algo que me parece bastante interesante y que vamos a estudiar con más detalle en alguna futura entrega. Esto se regula en el caso boliviano a partir del artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Por el otro lado, tenemos al régimen de gobierno, que es un concepto más de carácter instrumental, puesto que regula la organización y ejercicio del poder, es decir, el funcionamiento y la estructuración de la burocracia pública, generalmente bajo el principio republicano, es decir, la separación e independencia entre órganos de gobierno, con la finalidad o en la perspectiva de establecer un sistema de equilibrios que permitan controles mutuos entre ellos. Checks and balances. Esto no siempre sucede de la manera esperada, pero es innegable también que se trata de uno de los mecanismos que a día de hoy mantiene un poder controlado. En cuanto a su clasificación, tenemos regímenes de gobierno de carácter parlamentario, que son aquellos en los que estos órganos, llámese congresos, asambleas o parlamentos, predominan en las relaciones de gobierno interorgánicas. Lo contrario sucede en los arreglos presidencialistas, donde ese predominio muta, se cambia hacia los ejecutivos.
Y tenemos también arreglos de carácter mixto, en los que características del sistema parlamentario pueden ser observadas en sistemas también de carácter presidencialista, etc. De tal forma que existe una gama bastante diferenciada, bastante variada de arreglos de carácter mixto. Esto se regula en el caso boliviano a partir del artículo 12 de la Constitución. Como se han podido percatar, la distinción conceptual en relación a lo que hemos hablado resulta ser bastante sencilla. Sin embargo, en el marco del debate público, las confusiones son más frecuentes de lo que a uno le gustaría ver. Estoy seguro que retornando a esta base conceptual nos ahorraríamos bastantes dolores de cabeza. Con esto habríamos terminado la presentación de hoy. Agradeciéndoles por su atención, me despido.